análisis, pero ahora para curvas verticales cóncavas. ¿Ya? Las curvas verticales cóncavas van a tener unas características, y es que durante el día ellas son fácilmente visibles. Usted, como va bajando, esta es una curva vertical cóncava. Entonces, cuando usted va bajando, usted ve toda la curva, especialmente durante el día, que se ve todo. De noche ya hay una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la noche hace que no veamos correctamente. Entonces, ¿de qué depende esa visibilidad para la persona que va conduciendo? De la altura de las luces que tiene el vehículo y del rayo de luz que emite el vehículo para poder proyectarse sobre lo que está frente a él. Entonces hay unas consideraciones ya por norma que se asume que esa altura, y pues hay unas diferencias entre vehículo y vehículo, pero cada vehículo tiene sus consideraciones teniendo en cuenta la visibilidad que va a alcanzar, que la distancia va a ser de 0.6 con respecto a la altura de las luces delanteras sobre el pavimento, y que cuando yo tengo ese rayo de luz va a ejercer un ángulo de 1 grado. Ya él va a estar ampliándose en la medida que se va proyectando, y me va a dar a mí una visión de lo que está al frente. Las luces que yo proyecto me van a enfocar en una distancia horizontal que también va a tener una inclinación para que se dé esta iluminación de la mejor manera. Entonces va a depender de la altura de las luces, va a depender de la ubicación como esté localizado el rayo. ¿Y qué esperamos nosotros de nuestro vehículo? Que el vehículo, cuando prenda las luces, logre iluminar sobre la carretera una distancia al menos igual a la distancia de visibilidad de parada. Usted ve que los vehículos tienen para poner luces largas, luces cortas. ¿Por qué? Porque hay unas luces que molestan a los conductores que vienen en sentido contrario. Pero cuando usted va manejando solo, usted coloca la luz que le permite mirar y que tiene una seguridad de lo que va a venir o lo que va a encontrarse más adelante. Entonces uno juega con esa parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy esperando. No por mi lado. Listo. Bueno, entonces, miren que nos ayudamos con las luces para poder ver esas zonas que se nos dificultan cuando tenemos una zona en altas horas de la noche, cuando hemos perdido la luz normal, que en el día se ve con claridad, pero que ya en la noche no se ve de la misma forma. Entonces, miremos a ver cómo está ese vehículo. Miren que ahí está un vehículo proyectando un rayo de luz. El rayo de luz se abre, tiene una cierta inclinación y nos permite alumbrar la carretera. ¿Ya? En este caso, al igual que en las curvas verticales convexas, vamos a encontrar dos casos. Caso 1, caso 2. ¿Para qué? Para poder realizar lo que estime pertinente y así encontrar cuál es la distancia más adecuada. Para el caso 1, miren que es la misma sensación que tuvimos en la parte de curvas convexas. Teníamos un dP mayor a LB, un dP mayor a LB. Por lo tanto, el procedimiento se podría decir que es casi igual. Lo que estaría cambiando serían las fórmulas, porque cada caso, cada tipo de curva, pues tiene unas fórmulas determinadas.
Entonces aquí nos dicen que DP es mayor a LB. Vamos a ver dónde está DP, vamos a ver dónde está LB. Aquí tengo PCB, aquí tengo PTB, ¿cierto? Esta sería la distancia que hay de mi curva vertical. Y la distancia de visibilidad de parada, miren que nos llega hasta donde nos ilumina la luz. El rayo de luz llega hasta este punto, por lo tanto esa, y que habíamos dicho que debe coincidir con la distancia de visibilidad de parada, y ahí estaría reflejándose eso. Bueno, entonces estaríamos diciendo que al yo asumir estas dos es porque nos están diciendo que mínimo la luz debe iluminar una distancia igual a la distancia de parada. ¿Para qué? Para que se tengan las condiciones de seguridad deseadas y el conductor no tenga ningún inconveniente en poder ver a tiempo cualquier situación que se le presente. En este caso, sería DP mayor a LB. ¿Cuál es la fórmula con la cual yo voy a aplicar este concepto? Esta que está aquí. Miren que nuevamente lo único que necesitamos es el valor de DP y el valor de I. Y aquí claramente pues les estoy especificando que el I lo deben incluir en porcentaje. Miren acá esta diapositiva, aquí vemos que seguimos con curvas verticales cóncavas, pero ya es el caso 2. El caso 2 donde decimos que DP es menor que LB. ¿Listo? Lo mismo que el caso anterior, tenemos el vehículo, tenemos el rayo de luz llega hasta donde está la distancia de visibilidad de parada, que es lo que se espera, y tendríamos que nuestra curva vertical es mucho mayor que esa distancia. ¿Por qué? Porque la curva vertical está aquí y termina acá. Entonces miren que toda esta zona de aquí está de más con respecto a la longitud de la curva vertical. Efectivamente, un DP menor a LB. Hay un micrófono prendido. José González Bertel, por favor, o Moisés, no sé cuál de los dos está sonando algo para que colabore con el micrófono. Mi micrófono no está encendido. No sé. Bueno, ya José ya aparece ya cancelado. Acá me parecía abierto, era de los que aparecía abierto. Escuchaba como un casquilleo. Bueno, listo. Tenemos entonces, aquí como hicimos en el caso anterior, si yo separo todo lo que está al lado de I, nos quedaría todo esto que sería igual al valor de K. Miren que aquí está I igual en porcentaje. Lo voy a incluir dentro de la fórmula en porcentaje. Entonces tenemos dos tipos de curvas. Tenemos dos tipos de curvas verticales, las cóncavas y las convexas, y cada curva va a tener a su vez dos casos, caso 1 y caso 2, cuando DP es mayor a LB y cuando DP es menor a LB. ¿Cómo sé yo cuál de los casos voy a utilizar? Fácil. Primero debo determinar cuál es la curva que estoy realizando, convexa o cóncava. Ya con eso yo tengo solamente dos opciones, caso 1 y caso 2. Ahí toca hacerlo al tanteo. Si no cumple para uno, cumple para el otro. Ya el mismo ejercicio va dando la respuesta, ¿ya? Si no les cumple para el caso 1 es porque entonces les va a dar el caso 2 y así. Entonces miremos esos valores de K. Yo les decía que el K nos permitía a nosotros evaluar con respecto al drenaje que tenía la curva
y lo que hace que tengamos unas condiciones de menor o de mayor preocupación con respecto a la acumulación de agua, especialmente las aguas lluvias. Aquí vemos las velocidades específicas de la curva vertical, la distancia D sub P, que es la distancia de visibilidad de parada, y tenemos los coeficientes angulares específicos para curvas verticales convexas y para curvas verticales cóncavas. Es decir, tengo los dos casos. Para curvas verticales, cualquiera de las dos, vamos a tener un inconveniente cuando el K supera los 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua se va a quedar acumulada. No importa si estamos hablando de curvas verticales convexas o curvas verticales cóncavas. Dado en estas condiciones, se deben hacer las maniobras necesarias disponibles, ya sea con obras hidráulicas adicionales, de tal manera que el agua que llega a la carretera, especialmente a esa curva, se evacúe de manera rápida. Entonces así pasaríamos al segundo caso, que sería la longitud mínima de curvas verticales con visibilidad de adelantamiento. Miren que la primera era el criterio de seguridad y que está basado en la distancia de visibilidad de parada. La segunda es la longitud mínima, pero basada en el criterio de adelantamiento. Como les dije anteriormente, el adelantamiento, y como vimos en la tabla, requiere distancias supremamente grandes, las cuales no vamos a poder tener cada vez que nosotros queramos tenerlas disponibles. Entonces, este criterio lo vamos a ver para conocerlo, pero no lo vamos a estar utilizando dentro de nuestros cálculos, porque si no nos da distancias supremamente grandes y los ejercicios pues se nos vuelven más extensos, y teniendo en cuenta los tiempos pues vamos a trabajar solamente con el resto de criterios. Son 6, trabajaríamos con 5, excluyendo este que está aquí. El criterio lo vamos a excluir, pero se puede utilizar, como dice acá en la diapositiva, en aquellos casos en que sea económicamente posible y se puedan adoptar esas longitudes de curvas verticales tan amplias como las que nos daría la visibilidad de adelantamiento, ¿ya? Incluso hasta obtener distancias de visibilidad de adelantamiento. Pero eso, como les digo, no siempre va a ser posible. Entonces, la idea es trabajar pues con una serie de criterios que sean más trabajables y que nos den, por ende, unas longitudes un poco más cortas. Bueno, entonces estos criterios, en este caso, nos permite ahora establecer los casos para el segundo criterio, que es el basado en la distancia de adelantamiento. Para curvas convexas, miren que también, al igual que la distancia de parada, tenemos caso 1 y caso 2. Caso 1 y caso 2. Y aquí tendríamos la fórmula que vamos a utilizar. Para el caso 1 sería esta, para el caso 2 sería esta. Esos serían los dos casos que nosotros vamos a tener para poder hacer el criterio de visibilidad de adelantamiento en curvas convexas. Necesitaríamos la distancia de adelantamiento y necesitaríamos el valor de I. Miren que en las curvas se está mezclando. Cuando hablábamos de distancia de parada, utilizábamos distancia de parada y el valor de I. Ahora que estamos hablando de distancia de visibilidad de adelantamiento, se utiliza el D sub A y el valor de I. Entonces, es muy semejante el proceso como tal. Claro está que la visibilidad de adelantamiento pues tiene unos cambios, pero miren que las fórmulas son parecidas y las condiciones son parecidas, solo que esta distancia lógicamente va a ser mucho más grande que la distancia de visibilidad de parada. Bueno, entonces tendríamos que, aquí tendríamos las curvas convexas, aquí pasamos ahora entonces a curvas cóncavas. Nos dicen que este tipo de curvas, en cuanto a la visibilidad de adelantamiento, no se requiere
una longitud mínima de la curva vertical cóncava. Es decir, no hay un requerimiento mínimo. Con la que se tenga se puede trabajar como tal. ¿Ya? ¿Por qué no se pide una longitud mínima? Porque se pueden ver las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Se pueden ver esas luces. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener la visibilidad de adelantamiento. Uno ve las luces del que viene y eso nos permite a nosotros realizar ese tipo de maniobras. El tercer criterio es la longitud mínima de curvas verticales de acuerdo a la comodidad de marcha. La comodidad de marcha nos busca que nosotros no, su palabra lo dice, comodidad. El conductor y los que van en el vehículo deben sentir comodidad. ¿Cuándo no se da la comodidad? Cuando de pronto tenemos unos cambios muy bruscos, ¿ya? Cuando tenemos unas pendientes muy diferentes, cuando las fuerzas que actúan sobre esa curva se dan de tal manera que el vehículo no puede desarrollar la velocidad de operación que va manejando. ¿Por qué? Porque siempre van a haber ciertas condiciones. El vehículo siempre va a estar afectado por condiciones externas y por condiciones internas, por condiciones propias del vehículo, por condiciones ajenas al vehículo, sino del mismo terreno y de la misma naturaleza como tal, como es la fuerza de la gravedad, ¿ya? El peso del vehículo, si va cargado, si no va cargado, si es un vehículo pequeño, si es un vehículo pesado. Todo eso va a estar afectando nuestra comodidad en la marcha, ¿ya? La fórmula, como nosotros obtenemos este tercer criterio, sería esta que está aquí. Longitud mínima de curvas verticales con comodidad en la marcha, ¿ya? Como van a haber varios factores internos y externos, entonces debemos evaluar cuál sería la longitud mínima que me permite a mí hacer un balance y así tener un recorrido más satisfactorio. Miren que como dice allí, el confort depende de muchos factores y entre ellos están las condiciones propias del vehículo que va circulando por esa carretera, ¿ya? Como les decía, si está cargado, si las llantas están bien infladas, si tiene la presión que corresponde. Miren que cambiando el vehículo, pues la presión también es diferente de acuerdo al tipo de llanta que esté utilizando ese vehículo. Así es nuevo, así el vehículo es viejo, a la experiencia del conductor, a las condiciones de vejez de cada uno de los componentes de ese vehículo. Todo eso va a afectar nuestra comodidad, ¿ya? Entonces, la formulita que está ahí nos permite a nosotros realizar un estimativo de la longitud mínima para curvas verticales con comodidad en la marcha. El punto 4 o el criterio 4 nos habla sobre la longitud mínima de curvas verticales con respecto a la apariencia. ¿Cómo se ve esa curva? Porque también es importante. El efecto de la apariencia hace que el conductor también tenga una idea de la carretera. Ustedes simplemente con ver una carretera también sienten un confort o sienten una necesidad de no estar ahí. Entonces, es importante que la apariencia misma de la carretera se dé dentro de unas garantías excelentes, es decir, que esté dentro de lo que uno espera como mínimo para tomar una curva, y eso se puede determinar a través de la fórmula que está aquí abajo. ¿Cuál es? Que LB es igual a 30 veces el valor de I, ¿ya? 30 veces el valor de I. Eso nos genera a nosotros
una carretera con una curva de buena apariencia y estéticamente bonita, es decir, la apariencia de ella va a tener, va a estar dentro de lo esperado con respecto a los criterios de evaluación de cualquier curva vertical. Entonces, esto es fácil, solamente es multiplicar 30 veces el valor de I. Recordemos que el valor de I es una diferencia, lo dijimos en la clase pasada, cuando vimos los elementos de la curva vertical, que I era o A, que también en una diapositiva estaba como A mayúscula. ¿Para qué calor? Me quiero bañar para quitarme el calor de encima. Bueno, ¿y quién es el que tiene calor? José, otra vez. Que yo no tengo el micrófono abierto. No, José Osuna. Parece fue el que tiene calor. Fue un apellido Pacheco que se salió. Ah. No, señor, yo no fui. Tienes mucho calor, José. Serías tú. Yo pensé que había sido tú. Ya. Lo que se quiere bañar, ajá, que se bañe, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Listo. Bueno, entonces, vamos entonces, como les decía, a calcular este de apariencia de manera fácil con la fórmula 30 veces el valor de I. 30 veces el valor de I. Entonces, miren, nos faltarían entonces ya dos criterios. El quinto criterio que tiene que ver con el control del drenaje. Recuerden que hace unos minutos les mostré la tabla del K sub B. Les decía que hay K sub B para curvas cóncavas, para curvas convexas. Y les decía también que K mayores a 50, a un valor de 50, pues producían efectos negativos debido a que el drenaje se veía afectado. ¿Cómo se ve afectado? Pues que se van a acumular cantidades de agua en la parte superior o en la parte baja, dependiendo si estamos hablando de una curva convexa o si estamos hablando de una curva cóncava, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace? Que esa agua va a deteriorar el pavimento, va de pronto tener agua, pavimentos húmedos, siempre va a repercutir en una menor adherencia o un contacto deficiente entre las llantas y el pavimento o la estructura soporte por donde está transitando el vehículo, y vamos a tener que de cierta forma buscar otras alternativas que nos permitan evacuar esas aguas. Como no queremos tener condiciones de drenaje que vayan por encima de lo que uno puede manejar, se trata de que las longitudes de las curvas verticales no superen el valor de K de 50. Recuerden que LB es igual a K sub B por I. ¿Cuánto vale K aquí? Miren que está aquí, 50. Entonces estamos tratando que el valor máximo de la longitud de la curva vertical tenga en cuenta un valor de 50 en el valor de K sub B. Eso es lo que se ha reemplazado ahí. ¿Con tal de qué? De controlar el drenaje, sobre todo, especialmente el de las aguas lluvias, que son los que ofrecen, pues son los que caen con regularidad, porque estamos hablando que la mayoría de las carreteras de las que estamos mencionando son carreteras que atraviesan zonas no urbanas, sino que unen grandes ciudades y por la cual se transita gran cantidad de vehículos como tal. Entonces acá les dejo una recomendación, ¿ya? Que tiene que ver con eso que les acabo de decir, del K mayor a 50, y con lo cual debemos estar pendientes al comportamiento del drenaje en estas zonas que presentan de pronto características superiores a este valor recomendado. Por último, el criterio número 6 es el que se llama longitud mínima de curvas verticales, o que también lo conocemos como el criterio de operación. Es lo mínimo que tú tienes
como una longitud básica para poder operar en una carretera a una velocidad estimada dentro de unas características dadas. Entonces, la longitud mínima de operación de un vehículo va a estar dada por 0.6 la velocidad de la curva vertical, ¿ya? Entonces, multiplicamos 0.6 por la velocidad y eso nos estaría dando la longitud mínima, que en este caso se le llama mínimo, de esa longitud de curva vertical. Entonces, de los 6 criterios, vamos a trabajar 5, como les dije. De los 5 hay 4 que son mínimos y hay 1 que es máximo. Entonces, con los 4 mínimos escogemos el que nos ofrece la mayor dificultad, ¿cierto? El más desfavorable y con el cual podemos cumplir el resto de criterios. Y el máximo nos sirve para colocar el tope máximo de nuestro rango. Una vez uno escoja el rango entre el mínimo y el máximo, ya yo puedo entonces decidir de manera personal, de acuerdo a las condiciones que tenga, de acuerdo a los necesidades que se den, de acuerdo a la curva anterior y a la curva siguiente, porque los diseños no se hacen solo una curva, los diseños son N curvas seguidas. Puedo tener 20 curvas, 10 curvas, 5.000 curvas verticales. Entonces yo debo hacer el mismo proceso que hacía cuando teníamos el diseño horizontal, que era que una curva anterior no se debe traslapar con la curva siguiente, ¿ya? Siempre cada una debe tener su espacio para sus elementos, para su desarrollo de todo lo que necesite. En las curvas circulares ellos tenían sus propios elementos, tenían peralte, tenían sobreanchos, había entretangencias. Todos esos elementos se evaluaban y se tenían ahí puestos para que el diseño fuera completo. En este caso, también debo hacer que las curvas no tengan una característica que se me vayan a traslapar con otra y los diseños ni tengan una buena apariencia, ni tengan cómodo y mucho menos me vaya a afectar mi situación de seguridad. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo en el cual podemos calcular entonces con la teoría que acabamos de mencionar y todos los criterios que fueron 6, exceptuando el de adelantamiento que fue el que dijimos que íbamos a eliminar, vamos a calcular la longitud de la curva vertical de acuerdo a los criterios. Entonces, ¿cuál es nuestra curva vertical? Miren, aquí tenemos, este es un PCB, este es el PTB, esta es toda la longitud de la curva vertical. Nos dan una pendiente de entrada que es esta, 2%. Nos dan una pendiente de salida que es N, menos 4%, ¿cierto? Esta es una carretera de 2 carriles, 2 sentidos. Por lo tanto, el vehículo que va hacia acá tiene que regresar por aquí. El vehículo que coge esta pendiente así tiene que luego entonces subirla. Es decir, que se tiene que hacer un análisis en ambos sentidos para estimar la pendiente más desfavorable que tengamos para esta curva. ¿Ya? Tenemos una pendiente de entrada del 2% y tenemos una pendiente de salida de menos 4. Pero al ser de 2 sentidos, así como yo voy de PCB a PTB, también puedo pasar de PTB a PCB, ¿ya? Entonces debo hacer el respectivo análisis en ambos sentidos. Pero lo primero que yo tengo que hacer es calcular la distancia de visibilidad de parada. ¿Por qué? Porque es el criterio número 1, que es el criterio de seguridad. Con ese yo voy a tener las características para poder evaluar. Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? Necesitamos la velocidad específica, el coeficiente de fricción más la pendiente. La velocidad ya la tenemos. La velocidad ya la tenemos. El coeficiente de fricción, uno se mete con una velocidad de 80 y la tabla enseguida ahí nos encontramos que nos da
un factor de fricción longitudinal para pavimentos húmedos de 0,32. ¿Ya? Eso sería lo que nos da. Y tendríamos que escoger cuál es la pendiente más desfavorable. En este caso yo les he marcado aquí que es del menos 4%. ¿Quién me dice por qué es del menos 4 y no de 2 o de 4 positivo? ¿Quién me dice? Porque cuando el carro va bajando tiene menos posibilidades de frenar más fácilmente. Exactamente. Y la pendiente en los dos sentidos, como yo les dije, vamos a hacer un análisis en ambos sentidos. Cuando el carro va subiendo 2%, va bajando menos 4, ahí va a tener la mayor dificultad. Cuando vaya bajando ese menos 4, porque va a ser la pendiente más grande. Entre mayor sea la pendiente, pues el vehículo por su propio peso y por las fuerzas que actúan sobre él, va a tender a llegar más abajo, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos los tres valores. Velocidad específica. ¿Me confirma de que me estén escuchando, por favor? Sí, ingeniero. Ahora sí. Es que tuve problemas, me quedó en silencio porque se me fue la luz y aquí me está cogiendo con el celular, entonces por eso quedé como hablando sola, acá se me fue la luz, entonces voy a seguir con el celular hasta donde me den los datos, porque a veces también se pierde la señal con el internet. Entonces, si en algún momento no me alcanzan a escucharme bien, me avisa. Bueno, entonces les estaba diciendo que efectivamente la pendiente negativa más grande en ese sentido, y que esa era la que iba a dar una distancia de visibilidad de parada mucho mayor. Entonces quiero que con sus calculadoras ingresen esos datos acá, coloquen la velocidad de 80, coloquen el FSUL de 0,32 y la pendiente de menos 4%. Recuerden que la pendiente se coloca en tanto por uno. Y me confirman, por favor, que les dé un valor de 145,509. No me da eso, sí. Ni he revisado varias veces. Revisa, seguramente metiste la pendiente en porcentaje. La tienes que meter en tanto por uno. No en porcentaje, sino en tanto por uno. Porque lo demás está claro. Aquí apenas es colocar la velocidad y la otra el factor de fricción, que es 0,32. Ahí no el único Sí, problema. sí me dio así, sí. ¿A quién fue que no le dio? Andrés, señor. Pero ya. Andrés, coloca la pendiente. Apuesto que colocaste 4%. Coloca 0,04. Sí, señor, ya me dio. Listo. Bueno. Entonces miren que tengan en cuenta eso. Aquí la pendiente se coloca en tanto por uno, es decir, en decimales, no en porcentaje. Lo segundo que yo necesito calcular es
el valor de I, que viene siendo la diferencia entre la pendiente de entrada y la pendiente de salida. ¿Cuánto es M y cuánto vale N? Lo tenemos. M vale 2 y N vale menos 4. Por eso aquí dice 2, que es el valor de M, menos N, que vale menos 4. Como menos y menos me da más, al final lo que yo estoy haciendo es sumar 2 más 4, que me daría 6% positivo. Ese signo positivo nos estaría indicando cuando el I da positivo es porque estamos ante una curva que es convexa. Todos los I que dan positivo es porque la curva es convexa. Todos los I que dan negativo es porque la curva es cóncava. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un I positivo, por lo tanto aquí comprobamos que nuestra curva está bien analizada y viene siendo convexa. Además, vamos entonces a empezar porque tenemos ya el tipo de curva y ya tenemos el D sub P y tenemos el I. ¿Qué nos hace falta? Buscar las ecuaciones para el caso 1 y caso 2 y comprobar con una y comprobar con la otra de tal manera que yo compruebe cuál es la que me está sirviendo a mí en el caso específico. Entonces, cuando D sub P es mayor a LB, que es el primer caso, hacemos esa suposición. Decimos suposición porque no estamos seguros de que esa sea la respuesta. Entonces, tomamos esta fórmula que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? En esta fórmula reemplazamos el valor de dp que habíamos hallado, que es de 145.509. Y aquí colocamos el valor de I que se halló, que viene siendo de 6%. Entonces, reemplácenlo. Aquí recuerden que el I, si se mete en porcentaje, les debe estar dando 181.351. Se da 60. Bueno, entonces, miren qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando ya tienen el valor de DP y el valor de LB. Compararlos, ¿ya? Yo lo comparo. ¿Por qué? Porque yo supuse que D sub P es mayor que LP, pero cuando yo los comparo, me doy cuenta de que 145 es menor a 181. Por lo tanto, esto que yo supuse está erróneo. El caso 1 no aplica. Este valor no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque me está dando algo contrario a lo que yo supuse, ¿ya? Entonces, tengo que descartar este caso y decir que no es válido y probar con el caso 2. Entonces, probemos con el caso 2. El caso 2, ¿qué me dice? Que un DP, para un DP menor a LB, el DP va a ser menor a LB. Lo único que hay que hacer, porque ya tenemos todos los datos hallados, dígame. A ver si podías repetir lo que digo ahora último en el criterio pasado. ¿Qué fue lo que dije? Que lo que dije fue que aquí comparé el DP que me dio con el LB que obtuve ahora mismo, que fue de 181. Si yo los comparo, 181 es mayor a 145. Por lo tanto, DP no es mayor a LB, es lo contrario. LB es mayor a DP. Como me dio contrario a lo que supuse, debo descartarlo y por ende utilizar el caso 2, porque el primero no aplica. El primero no lo podemos hacer así, ¿ya? Entonces, miremos qué dice el caso 2. El caso 2 dice que el DP tiene que ser menor a LB. Como cada caso tiene su fórmula, yo debo volver a calcular ese valor de LB, pero ya con esta fórmula que está acá. ¿Ya? Con esta fórmula que está acá. LB es igual a DP elevado al cuadrado por I entre 658. Reemplazando nos daría 193. 193. Entonces, aquí sí podemos ver que 193 es mayor a ¿qué? A 145.
que es lo mismo que decir que 145, que es el valor de DP, es menor a 193, que es el valor de L sub B. Entonces aquí comprobamos que el caso que aplica es el caso 2, más no es el caso 1. Siempre se hace por tanteo. Se hace por tanteo. Si no me aplica un caso, pues es el otro. Pero alguno de los dos tiene que aplicarle. Siempre le va a aplicar uno de los dos. Señor, que no me aplica ninguno de los dos, le tiene que dar. Uno de los dos casos le va a aplicar para poder usted hacerlo. Entonces aquí tenemos 145, que es DP, menor a LB, que es 193. Aquí estamos diciendo que sí se cumple la condición, por lo tanto, este dato es el que yo voy a tener en cuenta. Como estoy haciendo unos criterios, mi primer resultado para el análisis de L sub B es este. De acuerdo al criterio de seguridad, LB es igual a 193,06 metros. ¿Ya? Entonces, seguimos con los próximos criterios. Dijimos que no íbamos a analizar el criterio de adelantamiento. Seguimos entonces con el criterio de comodidad y de apariencia. Ustedes pueden ver aquí algo que llama la atención. Dice criterio de comodidad para convexas NA. Criterio de apariencia para convexas NA. ¿Qué nos está diciendo esto? Que de acuerdo a las características de curvas convexas, no se hace necesario tener un valor mínimo de L sub B de acuerdo al criterio de comodidad y de acuerdo al criterio de apariencia. Por lo tanto, no se calcula. Es decir, que no interfieren en la escogencia del LB final como tal. Tenemos el primero, que es la distancia de visibilidad de parada. Tenemos el de comodidad, que no aplica. Tenemos el de apariencia, que no aplica. Quedan faltando dos criterios más para poder definir cuáles son o cuál es el rango para poder obtener L sub B. Esos dos criterios son el criterio mínimo o de operación, y el criterio de drenaje, que nos daría el valor máximo. Entonces, seguiríamos con el criterio de drenaje, ¿cierto? Sería este que está aquí. Habíamos dicho que para que se mantenga un buen drenaje, el K no debe superar el valor de 50. Por lo tanto, al multiplicar 50 por I, es decir, 50 por 6, me da un valor de 300 metros. Y el último criterio a mirar sería entonces el criterio de operación, en donde lo calculamos multiplicando 0.6 por la velocidad de la curva vertical. Como la velocidad de la curva vertical es 80, entonces el criterio de operación es 48 metros. De esta manera, de los 5 criterios posibles que íbamos a analizar, tenemos 3 resultados. ¿Por qué solo 3? Porque 2 fueron excluidos debido a que es una curva convexa. Si tuviéramos una curva cóncava, estos 2 criterios sí hay que calcularlos. ¿Por qué? Porque para curvas convexas es que se anulan, pero para curvas cóncavas no se van a anular. Necesariamente hay que detallarlos y realizarlos, ¿ya? Entonces, solamente se anula para curvas convexas. No lo vayan a anular para todos los 2 tipos de curvas, porque para eso entonces el criterio no existiría. Si se anularía para las 2, significaría que no, ni siquiera lo metería yo en el listado de criterios de escogencia de L sub B. Aplica para curvas cóncavas, pero no aplica para curvas convexas. Bueno, entonces miren, ¿cuáles fueron las distancias que me quedaron? Me quedó LB mayor a 193, porque este era un criterio mínimo. Mayor a 193, mayor a 48. ¿Cuál sería entonces el valor a escoger? ¿48
o 193? ¿Quién me dice? Gabriela, ¿qué valor escogerías tú para tu rango mínimo? El de 193 y así es el valor. ¿Cómo? El de 193, como si ese es el criterio de un valor. El de 193, claro. ¿Por qué? Porque estarías cumpliendo con 193 tanto para el mínimo como para el criterio de seguridad, que es muy importante. Entonces, el valor mínimo sería 193.06 y el valor máximo va a ser dado por el criterio de drenaje, que serían los 300 metros que están aquí. Por lo tanto, mi rango entre los valores que me dieron los resultados sería mínimo 193, máximo 300. Lo que está aquí abajo es recomendación, no es que siempre lo tengan que hacer. Usted puede escoger una longitud de 195, 181, 199, 200, 300, 295, 280, 210. Usted puede escoger cualquier valor que se encuentre en ese rango. ¿Cuál es la recomendación? Que como acá las distancias son horizontales, uno establece que las curvas verticales pues sean distancias redondas. ¿Por qué? Porque simplifica los diseños y hace fácil el cálculo a todo lo demás. Entonces, a diferencia del diseño horizontal, que uno tenía que coger la longitud que daba el elemento, ya que generalmente daba en decimal, acá nosotros podemos decir que escogemos la longitud de la curva vertical de acuerdo a cómo se nos facilite más el trabajo que vamos a realizar, y teniendo en cuenta que esa longitud que usted escoja tenga el espacio disponible para desarrollar. ¿Ya? Si usted no tiene el espacio disponible, no va a poder desarrollar esa curva. Yo les decía al grupo de la mañana, yo les hice algo como esto que les voy a hacer. Si usted tiene esta curva, ¿cierto? Aquí tengo dos curvas y una es pequeñita, esta está aquí, por ejemplo. Esta es la curva 1, hasta aquí terminó. Y yo tengo esta otra. Cada una va a tener su propio espacio para desarrollarse. Queda hasta un espacio entre las dos curvas. Sin embargo, si yo digo, no, es que pónganse ustedes que este sea el radio aquí, la longitud de 195, por ejemplo. Pero usted dice, ay, no, es que yo no la quiero de 195 porque el rango llega hasta 300, yo la quiero de 300. ¿Qué tal si el rango, cuando usted venga a ver cómo es una distancia tan grande, la curva le queda acá? Entonces, miren cómo quedaría el desarrollo del vehículo o cómo va. Él viene por aquí, se mete por la curva, miren cómo queda, miren. Usted no ve en ninguna carretera un diseño con esas características. Es decir, esos picos y eso vienen, no, porque es que los enlaces se tienen que dar con las dos tangentes y yo no puedo traslapar una curva con la otra. Entonces, no exageremos al momento de nosotros tomar las distancias, porque lo primero que yo tengo que ver es cuánta es la distancia disponible. Ya yo conocería cuál es la abscisa a la que termina esta, entonces yo debo empezar acá en una abscisa diferente. Este termina en una abscisa, yo empiezo la próxima curva en una abscisa diferente. De tal manera que una con otra no se traslapen, no se pueden traslapar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a realizar un taller donde ustedes van a diseñar dos curvas, así más o menos como se las estoy diciendo. Pueden estar al revés, porque puede estar primero la cóncava y después la convexa. Pueden estar en cualquier orden. Y necesito que ustedes chequen esta parte, es decir, que ustedes vayan viendo de que una abscisa de una curva no se traslape con la curva siguiente. Siempre se debe hacer ese chequeo tanto en las curvas horizontales como en las curvas verticales. Entonces, si yo quiero tener de pronto un rango más cerrado, yo puedo decir que entre 200 y 300, pero este rango que está acá arriba
está perfecto, porque si yo quiero coger 195, es una longitud que me cumple. Ya, lo que uno desea es por lo menos que ustedes nos cojan un valor, ese mismo que está ahí, 193,0,66 o 195.131418. Es decir, esos decimales no se utilizan para uno tomar longitudes de curvas verticales. Uno las toma de manera entera. 194, 195, 200, 205, 210. Entonces, acá en las curvas verticales, uno sí puede escoger una longitud de curva vertical que sea cerrada, ¿ya? Diferente a cuando hicimos el diseño horizontal, que lo que daba la longitud de la curva circular, pues daba así y no la cambiábamos, ni la redondeábamos, ni le hacíamos ningún cambio. ¿Oyeron? Entonces, tengan en cuenta esa parte. El día de hoy llegaríamos hasta esta parte, hasta este criterio. Aquí damos por terminado este ejercicio. En la próxima clase vamos a seguir, pero ya entonces hacer el diseño de una curva en la cual ya conocemos el LB. Es decir, aquí estamos hallando cómo calcular el LB. Luego de tener el LB, entonces usted diseña los elementos y todas las abscisas y las cotas de esa curva, teniendo en cuenta el LB seleccionado. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Es importante los niños de supletorio, porque ya acordamos una fecha. Necesito darles la hora a la que lo vamos a hacer, pero hay documentos que me hacen falta, que no me han llegado. Algunos ya tienen el permiso, pero por favor me hacen llegar también los recibos de cancelación del supletorio. En lo posible me lo hacen llegar esta tarde. El grupo de la mañana, pues ya los estudiantes del grupo de la mañana ya se comunicaron conmigo. Necesito que los de ahora, los que les falte documentos, que ya habían hablado, pero que faltaba la consignación, me dijeron que la iban a realizar esta semana, entonces me la hagan llegar al WhatsApp como habíamos quedado. Lo posible en el día de hoy para yo dejar listo lo de los supletorios el día de mañana. Entonces les agradezco la atención y si, como les decía, si tienen alguna pregunta, pues con gusto les colaboro con ella. Si no, damos por terminada pues la clase en el día de hoy. No, todo claro. Los estudiantes que no colocaron la asistencia dentro del chat, por favor les agradezco que la coloquen antes de retirarse. Y no pregunto, pues listo. Bueno, si está todo claro, mejor. De todas maneras, cualquier cosa, quedo atenta a cualquier inquietud. Y nos veríamos el próximo miércoles con el taller que no se hizo en el día de hoy, 1 hora, y las otras 2 horas pues las tomaríamos como clase normal. Entonces, que tengan buena tarde, nos vemos el próximo miércoles y con los de supletorio nos veríamos el día viernes. Bueno, ingeniera, que esté muy bien. Igualmente, José.